Seaboard, desde 1990, generando a tiempo completo energía limpia. Seaboard, apoyando el desarrollo sostenible y comunitario del río. Muy buenas tardes, amigos de Portavoz, un rayo de luz tras la verdad. Hoy, como siempre, tenemos un programa muy interesante. Nos acompaña el ingeniero Leonardo Mercedes, Leo, popularmente conocido como Leo, un hombre historia, desde un origen estudiantil del Partido Social Cristiano, aquellos tiempos, del bloque Revolucionario Social Cristiano. Todo ese proceso evolutivo de la historia y los cambios revolucionarios, el amigo asumió realmente, siguió avanzando en su pensamiento político y pasó a formar parte de las fuerzas revolucionarias, de los jóvenes verdaderamente revolucionarios, llegando a ser parte del movimiento camilista, bien conocido como el Corecato, que hizo una alianza importante con el grupo de la resistencia, los Palmeros. Era parte de esa alianza que logró conformar el líder de ese movimiento, los Palmeros, Amaury Germán Ariztí. O sea, un hombre que ha ido evolucionando en el pensamiento y hoy es un hombre de un pensamiento positivo, revolucionario, de cambio. Y ahora está imbuido en lo que es la lucha en defensa del medio ambiente, y concentrado en su provincia, Barahona, donde hay muchos problemas ahí. Y con él vamos a hablar sobre esos aspectos y otros temas también de carácter internacional. Además que vamos a recordar también en este programa a los héroes o los mártires de la masacre del 9 de febrero, que se cumple el próximo lunes, el 60 aniversario de esa masacre que jamás debe repetirse. Leo, estamos a tu disposición aquí, cuando tú quieras, este es tu canal, este es tu casa. Muchísimas gracias, mi estimadísimo amigo, camarada y hermano Chino Bujosa. Gracias por su invitación, al camarada Pedro también. Y aquí estamos a su disposición para cualquier pregunta, cualquier tema de interés principal en la onda en que lo ha señalado el compañero. Vamos a comenzar con el tema de tu provincia, de la región. Bauruco, le llaman, ¿verdad? Región Bauruco. Enriquillo, donde hay unos problemas bastante serios ahí. Se quiere realmente violar lo que es la ley
que ordena respetar los recursos naturales en ese sentido. Y hay una decisión del Tribunal Contencioso Administrativo que, de hecho, quiere entregarle parte de ese patrimonio natural a la familia Gadala. a la familia De Gadala María. de Gadala María. Me recuerda eso como el trujillismo, no sé. Sí, Los Gadala María son como, me recuerda el trujillismo, no sé. Testaferro de Trujillo. Y bueno, y ha habido una reacción de todo el movimiento ambientalista, defensor del medio ambiente, recursos naturales, de que ese parque no se puede tocar. Me gustaría para comenzar, porque hay otros temas también vinculantes a Barahona y que tienen que ver con el medio ambiente, que vamos a tratarlo contigo. Pero vamos a comenzar con ese tema un poco caliente, sí. Sí, es un asunto que llama la atención y que todos los ciudadanos dominicanos, principalmente aquellos que se preocupan por la suerte de este pueblo, deben ponerse en pie de alerta. Porque que el Tribunal Superior Administrativo sea capaz de tratar de violentar o de violentando una ley y la Constitución, Es grave. a tomar una decisión para hacer retroceder lo que es las dimensiones de un área protegida como es el Parque Nacional Jaragua. La propia ley de las áreas protegidas establece que no pueden cercenarse, o sea, que no pueden mutilarse y que por el contrario, además de protegerla y conservarla, hay que tratar a todas aquellas áreas que tengan realmente calidad en términos de ecosistema, también deben ser protegidos, como por ejemplo el Bauruco Oriental en nuestra región, que es una de las zonas de más biodiversidad en el país, es de la zona de mejor régimen de lluvia, de mejor clima, de mejores abundancia de recursos hídricos y de además todo tipo de biodiversidad. Esa área también fue dejada dentro del Parque Bauruco para ser entregada a los mineros y a la explotación del carbonato de calcio en esa zona, como se está haciendo con la INCOA, es decir, una concesión que tiene la Belfont Enterprise y que está destruyendo el Bauruco Oriental. Entonces, en vez de proteger nuestras áreas, nuestros parques, lo que se está haciendo es agrediéndolo y tratando de reducirlo. Ahora, esta decisión terrible, que en términos reales es una violatoria a todas luces. Y a la Constitución principalmente. A la Constitución de la República para entregarse al sector privado. Pero que la intención no ha muerto nunca. Después que quisieron entregarle todas las áreas de la Bahía de las Águilas, ¿entiendes? Y que el pueblo, con Pique Nora a la cabeza, hizo que eso no se cumpliera. Sin embargo, siguieron con Bucanyé, que fue otra área que también quisieron entregarla, y ahora vienen con esta área del Parque Jaragua, que de ninguna manera puede ser aceptado por el pueblo dominicano. Por lo que hay que llamar a todos los grupos ambientalistas, a todos los grupos defensores del patrimonio nacional, a todos los grupos que realmente se interesan por el bienestar de este pueblo y por el desarrollo de este país, a que nos opongamos a esa decisión y hagamos que los estamentos tanto de la justicia como de los poderes legislativos y del propio poder ejecutivo no permitan que eso ocurra. No, que eso hay que ponerle freno, porque con esta línea del gobierno de inversión extranjera, de repente nos vamos a quedar sin país, señores. De repente nos vamos a quedar sin país. Porque ese caso que estamos tratando, de esa familia de tradición trujillista, Gadala María, obviamente diga con vocación turística, que quieren hacer
dentro del concepto del desarrollo turístico de la región, ya están mirando a ese importante parque Jaragua. Y así seguirán comiéndose todas esas áreas protegidas. Y yo creo que tu llamado es importante porque no podemos permitir eso. Por suerte que aquí tenemos muy buenos ambientalistas, defensores, como Luis Carvajal y otros tantos que no me vienen ahora a mente a la memoria, que están enfrentando, como en tu caso también, que desde tu provincia, Barahona, has asumido una posición protagónica contra todas esas prevaricaciones que se están haciendo de nuestras tierras, de nuestras reservas. Y en ese sentido, Juan Pablo, me gustaría conocer también tu opinión o otras preguntas que tú le quieras hacer al compañero en esos términos. No, la cuestión es, como él dijo, que es algo realmente monstruoso lo de esa sentencia. Frente a ella han reaccionado incluso varios legisladores. ¿Por qué? Porque es una decisión, yo diría, motrenca, además de monstruosa, motrenca de ese tribunal que no tiene facultad para eso. ¿Por qué? Porque los únicos que pueden establecer la reducción de un parque nacional es el Congreso mediante una ley y necesitaría las 2/3 partes de en ambas cámaras. Exacto. Para que eso pueda ejecutarse. Pero además, esto es lo más importante. Señores, se está tratando de favorecer a una familia o a un grupo particular vinculado a la tiranía de Trujillo, que en el año 62, después del ajusticiamiento de Trujillo, el Estado Dominicano incautó esos terrenos, como incautaron todos los bienes del Trujillato adquirido, todo el mundo sabe ilícita, sí, de la manera que fueron arrebatadas y robadas al pueblo dominicano en sentido general. Entonces, esa sentencia es un retroceso jurídico, político, y no sé ni cómo otro calificativo le podría poner. Tú sabes que esa misma decisión tomó Milton Rey Guevara con el parque Manolo Tavares Justo. También. Sí, no, sí. Le quitó a esa región ese importante parque y con el nombre que simbolizaba ese parque, Manolo Tavares Justo. Él no respetó nada de eso. Y para complacer a sectores privados también, que ahí están pero eso es lo que le ha hecho ocupando esas tierras con fines comerciales, fincas privadas, una serie de cosas. Y eso fue protestado por nosotros, la Fundación Patriótica y todo eso, pero bueno, esa decisión era irrevocable. Sí, pero porque bueno, fue el Tribunal Constitucional. Claro. Una sentencia del Tribunal Constitucional. Eso fue un palo acechado, como dice. Eso es igual que ese señor, que mucha gente lo tiene muy harto, en los sectores de la oligarquía de este país, porque es un tipo al servicio de la oligarquía y de otros intereses. Es el autor, junto con otros personajes de la política criolla, de la famosa sentencia 164-13, y que desnacionalizó o no solamente desnacionalizó, sino dejó como muertos civiles a miles de descendientes, principalmente de trabajadores haitianos que habían venido al país a trabajar en el corte de la caña desde el año 1929, una monstruosidad, una monstruosidad. O sea que pero es alentador que en este caso, que ya sectores, miembros, legisladores de las diferentes cámaras del país, e incluso una institución del Estado como el propio Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dijeron que van a apelar esa sentencia. Han reaccionado rechazando esa sentencia, y que yo estoy plenamente seguro que no va a prosperar, porque este pueblo no va a permitir que de manera ilegal, violatoria de todos los derechos, de todos los cánones legales,
esa decisión se vaya a imponer. Yo no creo que pase. ¿Qué otro problema hay con la presa Monte Grande? Pero vamos a una pausa para Entrar con el asunto de la... con ese tema. Vamos a una pausa para comenzar de nuevo con otros temas vinculantes a la defensa del medio ambiente. Pausamos. Seaboard, desde 1990, generando a tiempo completo energía limpia. Seaboard, apoyando el desarrollo sostenible y comunitario del río. Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Continuando con el programa, vamos a hablar ahora con el compañero Leo de un caso vinculado al tema que estábamos tratando anteriormente de una u otra forma porque tiene que ver con medio ambiente y esas cosas. Nos gustaría que el compañero nos dijera nos hiciera algunos comentarios u opiniones sobre el caso de la presa de Monte Grande. Sí, este es uno de los temas más interesantes, no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional. Porque el país hasta ahora ha invertido en lo que es el desarrollo del proyecto múltiple presa de Monte Grande, unos 623 millones de dólares, cuando originalmente lo que se había contemplado eran 354.2 millones de dólares. Es decir que prácticamente vamos por más, casi el doble de lo que se tenía proyectado. Y la presa aún no se ha terminado. Pero no solo que no se ha terminado, sino que
todos los componentes de ese proyecto múltiple están en stand-by, a excepción del primero, que fue la presa de Sabana Yegua, en el cual se invirtieron 69 millones de dólares, y a eso se le llamaba la primera etapa. Después venía la segunda etapa, que era los estudios y diseños, y la tercera etapa, que era la construcción. Todo eso costaba 354.2 millones de dólares. Pero en 16 años que lleva el proyecto, que originalmente estaba contemplado para 3.5 años, ese proyecto solo se ha construido la presa y no se ha completado aún, porque todavía faltan las pruebas, y es el proceso en el que actualmente se está. Pero los otros componentes, es decir, la hidroeléctrica, los canales de riego, la conexión del acueducto del suroeste a la presa y la rehabilitación de todos el sistema de canales de riego que existían, más el dique derivador de Canoa, todas esas están en stand-by, y solo la presa se ha chupado más de 588 millones de dólares. Pero digo que se está en el proceso ahora ya de prueba. Sin embargo, en primer lugar, la prueba que se hizo y que se anunció con una algarabía publicitaria de que todo había salido bien y de que se estaba ya en un proceso de definición. Sin embargo, esa prueba no se hizo completa. ¿Por qué no se hizo completa? Porque los manuales señalan, los manuales de operación de presa indican que esa primera prueba que se hace con carga hidráulica, es decir, estando el vaso de la presa con agua para que la presión que se amerita durante la operación de trabajo sea la que se pruebe. Esos manuales establecen que se tiene que elevar las compuertas a una altura que represente el 10% de su capacidad, de la altura de las compuertas. Ahí solo se elevaron 20 centímetros, cuando debieron haberse elevado 1.78 metros. Pero al mismo tiempo, esos manuales establecen que el tiempo de prueba, mediante el cual cada vez que se levante una de las compuertas se pruebe el funcionamiento, debe durar entre 5 y 10 minutos. Nada más duró 20 minutos esa prueba. Lo que quiere decir que con esa prueba que se hizo no se probó absolutamente nada. ¿Tú dices 5 o 10 minutos? 5 a 10 minutos. A 10 minutos. A 10 minutos. ¿Y nada más duró? Nada más duró 20 minutos. 2 minutos, perdón. 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos, 2 escucha. minutos, sí. 2 minutos. Pero además de eso, esa no es la única prueba, ni esas son las únicas compuertas que se deben probar, porque el sistema está compuesto de 4 tipos de compuertas. Esas que son las compuertas de operación, por donde funciona normalmente la presa. Luego están las compuertas auxiliares, o sea, lo que es la derivación auxiliar, en caso de que haya situaciones, pues se suelta agua por ahí para quitarle presión. Pero al mismo tiempo también están las compuertas de fondo, que es todavía para el desfogue de la presa cuando... Es una situación de emergencia. De emergencia, o cuando la presa está tomando agua y el nivel, se quiere controlar ese nivel. Pero al mismo tiempo también está lo que es el vertedero de demasía, es decir, que es aquel en el que cuando la presa llega a su máximo capacidad de almacenamiento de agua, verte
sin ningún tipo de automatización. Las otras 3 compuertas sí tienen, las otras 3 vertederos sí tienen compuertas y por tanto deben ser probadas. Hay una prueba que es más completa que esa que se hizo mal y que debió hacerse bien, que es una prueba progresiva. Es decir, una prueba progresiva en la cual las compuertas se prueban todos los elementos que antes se habían probado, pero ahora con una abertura equivalente al 25% de la altura, al 50% de la altura y luego al 100%. Es decir, en esos 3 momentos se prueban todos los elementos, los mandos, el funcionamiento, la estructura, el tiempo de cierre y apertura, todo eso se prueba ahí. Pero esa no se ha hecho. Y ni se ha dicho nada de ella. Y hay una última prueba que hay que hacer, que es la prueba de emergencia, donde entonces todas las compuertas y todos los sistemas operativos de la presa se ponen a prueba. A ver si efectivamente... Al mismo tiempo. Responden. Exacto, si cuando haya una situación de emergencia, todas funcionan tal y como se esperaba que funcionaran. Entonces, nada de eso se ha hecho todavía en esa presa, pero todo indica que el INDRI y el gobierno caminan hacia la apertura, la recepción de ese proyecto. O sea que no van a terminar por completo el proyecto. Bueno, eso quiere decir que no se puede recibir sin haberse probado, haberse hecho las pruebas correspondientes. Pero además de eso, que es más grave aún, esa presa tiene vicios de construcción. Bueno, Y eso es grave. Y esos vicios de construcción han sido detectados no solamente por los trabajadores que estaban trabajando ahí, que lo denunciaron, los técnicos dominicanos que participaron en la construcción de esa presa, sino que el panel de expertos que paga el INDRI para que lo asesore en los asuntos de interés y de manera particular, en el caso de la presa de Monte Grande, ha analizado el asunto, ha evaluado todo el proceso constructivo de la presa, detectó los vicios de construcción que nosotros habíamos denunciado e hizo recomendaciones. ¿En qué lugar específico se está construyendo esa presa? Esa presa se está construyendo en un sitio que se llama Monte Grande, de ahí viene el nombre. ¿Y qué Esa es una comunidad. ¿Qué ríos confluyen hacia ella? Es sobre el río Yaque del Sur. Y el río Yaque del Sur, pero aguas arriba, tiene otros afluentes como el río San Juan y otros ríos. ¿En qué va a beneficiar a la región con esa presa? El periodista Tomás Aquino Méndez ha bautizado ese proyecto como el Metro del Sur. Tú sabes que el metro... es la mega obra del transporte, exactamente, del tránsito, exacto. del transporte. La presa de Monte Grande es la gran esperanza de Para la el región sur. Enriquillo para salir de la pobreza, el atraso, el hambre, el desempleo y todos esos jinetes apocalípticos que la han caracterizado durante toda su vida. ¿Hay problema de escasez de agua en la región? No. El agua que llega a los hogares. No. Una de las regiones donde hay agua, Más agua, sí. hay agua, es nuestra región. Y de manera particular, ahí en el Yaque del Sur, nosotros tenemos el Yaque del Sur y tenemos entonces toda la zona del Bauruco Oriental el Parque Nacional Bauruco, va a ser impactante la sierra a nivel de la producción agrícola también. Bien, el asunto es que el proyecto se construye para varios objetivos. Número 1, es controlar las avenidas del río. Porque cada vez que había una tormenta, un ciclón, una vaguada, y el río crecía, todas esas comunidades, aguas abajo de la presa, Principalmente se la inundaban. de San Juan.
de Barahona. Esa era En Barahona. en las mismas aguas que se aposaban en la misma seca de Barahona y Cabral, que se mantenían ahí. No, toda esa zona de Jaquimelle, Palo Alto, Habanero, Pescadería, Peñón, Fundación, Cabral, Tamayo, Vicente Noble, Sí, de agua abajo. toda esa zona se inundaba, ¿verdad? Y todas las cosechas se perdían. Pero también se perdían muchas vidas. también. Porque tú sabes cómo es en este país el asunto de la respuesta, ¿verdad?, ante emergencia. Entonces, ese es uno de los el primer beneficio que esa presa debe de derivar al pueblo de la región Enriquillo. Pero, al mismo tiempo, 350,000 tareas de tierra deben ser incorporadas. 350,000, que más las 400,000 alrededor que hay, sumarían más de 700,000 tareas de tierra que puestas en producción Para vocación agrícola. van a constituir un duro golpe a la pobreza de esa región. Pero hay una situación, y es que el gobierno solo habla de que va a licitar los canales. Todavía no lo han licitado, mucho menos comenzar a construir. Pero no ha dicho nada de qué se va a producir en esas tierras y con esas aguas. Porque hasta ahora nosotros somos grandes productores de plátano, de guineo, de hortalizas, de frutales, etcétera, etcétera. Habichuela. Sí, pero todo eso se produce de manera anárquica, sin planificación y con un régimen de propiedad donde la pequeña parcela es la inmensa mayoría de las propiedades. Si usted le pone agua a un pobre que tiene 5, 10 tareitas, él va a aumentar su producción, pero eso nomás es para el sostenimiento. El autoconsumo. El autoconsumo. Entonces, usted no puede invertir más de 1,000 millones que va a costar el proyecto múltiple para seguir la misma situación de hambre, pobreza, atraso. Que no cambia nada, no cambia nada. Entonces, por eso, la coalición Enriquillo y las organizaciones sociales de la región estamos planteando la necesidad perentoria y la obligación de elaborar un plan integral de desarrollo económico del Valle de Neiva, mediante el cual todas las tierras que se van a poner en producción y otras que pudieran incorporarse, porque el Valle de Neiva tiene cerca más de 900,000 tareas de tierra. Entonces, que esas tierras que van a ser puestas en producción, entonces el sistema de propiedad se revise de tal manera que se pueda constituir una gran cooperativa, una gran empresa cooperativa de producción, de productores agropecuarios. Exactamente. Eso y sería que, un gran al mismo avance. tiempo, que la gestión no sea cada quien por su lado, sino una gestión social. Una gestión asociativa también tripartita. ¿Quiénes? El Estado Dominicano, En primer lugar. los productores y las comunidades. Entonces, esos tres, ¿verdad?, que estarían representados por los ayuntamientos, esa comunidad y por sus organizaciones sociales, pues esa gestión se haría así, asociativa, la propiedad asociativa, y ese sería el golpe más contundente que se daría a la pobreza, al atraso, al hambre, a la miseria, al desempleo de toda esa región. Y entonces se hablaría de un antes de Monte Grande y un después de Monte Grande. Tú sabes que a propósito del metro, que lo compararon con el metro, cuando Lili inauguró la vía férrea que recorría La Vega, Moca, todo Santiago, Sí. invitó a Eugenio Mena de Hostos a la inauguración del recorrido. Y cuando terminó el recorrido, que llegó a la estación final,
le preguntaron a Jorge María de Hostos cuál era su opinión. Digo, esto es la locomotora del progreso para la región. Me vino en el sentido que tú hablabas de cómo lo comparan también, el impacto que va a tener esa presa con el metro, que ha sido realmente una obra importante. El metro le va a quedar chiquito. Pero claro que sí, claro que sí. Y yo creo que realmente es una obra que hay que exigirle al gobierno su terminación y que sea realmente una obra que no venga a traer consecuencias futuras por problemas de vicio de construcción y todo eso. Porque aquí se consigue mucho dinero prestado. Pero bueno, en obras así es que hay que coger ese dinero prestado e invertirlo en obras que son reproductivas. Ese dinero que se invierte, el gobierno, el pueblo lo recibe en bienes como agua, como electricidad, mucha comida, la producción. Y eso es importante. Yo creo que tu trabajo que estás haciendo ahí, que sé que eres de los batalladores para que esa presa se termine y sea correctamente construida, creo que es meritorio para el grupo que te acompaña siempre, que tú eres parte de toda una coalición que hay allá. Sí, coalición Enriquillo. Así que vamos a seguir con otros temas con Leo Mercedes después de estos comerciales. Seaboard, desde 1990, generando a tiempo completo energía limpia. Seaboard, apoyando el desarrollo sostenible y comunitario del río. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. El próximo lunes 9 de febrero se cumplen 60 años de uno de los acontecimientos más dolorosos para la juventud estudiosa de este país y el sistema educativo nacional. Porque ese día
fuerzas policiales produjeron uno de los hechos más bochornosos después de la guerra de abril del 65, que fue el ametrallamiento de los estudiantes universitarios, secundarios y hasta primarios frente al Palacio Nacional, que arrojó un saldo de 4 compañeros muertos en ese evento. Y más de 60 heridos. Y mucho más de 60 heridos, algunos de los cuales, como el caso de la compañera Brunilda Amaral y el compañero Tony Pérez, 60 y tantos años después, esos compañeros quedaron en silla de ruedas. 60 años después, esos compañeros siguen pasando penas por ese crimen contra la juventud estudiosa, un evento que reclamaba el reconocimiento de las autoridades universitarias surgidas del movimiento renovador, por un lado, exigía al gobierno provisional de García Godoy la entrega del presupuesto correspondiente a la UAS, que no lo entregaba desde septiembre del 65, que exigía la desocupación por parte de las tropas invasoras de los liceos y escuelas ocupadas por esas tropas, y que exigía además también la salida de las tropas invasoras de nuestra patria. Eso era la demanda. Y ese día, en la mañana, frente al Palacio Nacional, mientras una delegación de la Federación de Estudiantes Dominicanos y de los grupos estudiantiles de la secundaria, de la UEL y la JRC, trataba de entrevistarse en el Palacio con el presidente de la República, y cuando bajó uno de los compañeros a orientar y informar sobre lo que estaba ocurriendo en el Palacio, que no habían sido recibidos, comenzaron las lluvias de balas, que con ese saldo trágico que ya señalé. Ahí mismo murieron 3 compañeras. Gravemente herida fue Amelia Ricard Calventi, quien fue trasladada fuera del país a Tesa y murió unos 10 días después. Para que los amigos que nos escuchen y nos ven puedan contactar lo que pasó en esa masacre, le tenemos parte de lo que es un documental sobre ese hecho. Vamos a pedir al señor productor que lo pase, lo suba. El 9 de febrero se conmemoraron 50 años de la tragedia conocida como la masacre frente al Palacio. Aquel día conmovedor de 1966 permanece palpitante en la memoria de quienes para entonces eran jóvenes estudiantes que luchaban por diversas reivindicaciones. Aquel día nosotros fuimos convocados por la Federación de Estudiantes Dominicanos, que era presidida en ese momento por el estudiante de ingeniería Amin Abel Hasbun. Este conglomerado estudiantil se desborda el 9 de febrero. Los universitarios salen de la universidad y de todos los planteles, esos grupos organizan a los estudiantes en dirección al Palacio Nacional en esas grandes movilizaciones. El país atravesaba una delicada situación política desde la consumación del golpe de Estado contra el gobierno del profesor Juan Bosch el 25 de septiembre de 1963. Ese hecho arrastró como consecuencia la Guerra Civil de 1965 y la posterior intervención militar de los Estados Unidos. El contexto era que había terminado el proceso de lucha armada de la guerra constitucionalista de ese año, 1965, y había habido un acuerdo prácticamente impuesto por las circunstancias, porque fuimos intervenidos. Era una guerra popular triunfante que fue impedida por una invasión norteamericana
de la nación más poderosa del mundo. Para la época, Rafael Pérez Modesto era un dirigente nacional del movimiento revolucionario 14 de junio. En la actualidad, es gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social. En septiembre del 65 se formó un gobierno provisional que dirigía a Héctor García Godoy, que tenía como meta producir unas elecciones y tratar de normalizar el país con un acuerdo firmado por las dos partes, es decir, por la parte interventora a través de organismos internacionales y por la fuerza constitucionalista que encabezaba Francisco Alberto Camaño, que iba a reincorporar los militares, que iba a establecer las libertades, que iba a permitir que el país se estabilizara y que se produjeran elecciones supuestamente libres a más tardar en mayo del año 1966. Los estudiantes universitarios de secundaria e intermedia, liderados por la Federación de Estudiantes Dominicanos, demandaban la desocupación de los planteles escolares que las tropas interventoras habían convertido en cuarteles. Durante los meses previos a la masacre, los estudiantes habían ido varias veces al Palacio Nacional para plantearle sus demandas al presidente provisional Héctor García Godoy. Los estudiantes también exigían la asignación de la partida presupuestaria para la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, el reconocimiento del fuero universitario y la salida definitiva del país de las tropas de intervención encabezadas por los Estados Unidos. Como el gobierno no entregaba los recursos y no se daba la desocupación de los planteles, se decidió que íbamos a ir masivamente con los estudiantes, tanto universitarios como secundarios e intermedios, de los liceos públicos, frente al Palacio Nacional, para exigir al presidente de turno, García Godoy, esas reivindicaciones. Aquel 9 de febrero de 1966, de un momento a otro, en la calle Moisés García, esquina Doctor Báez, se congregaron cientos de estudiantes. El punto de encuentro era frente al Palacio Nacional, para desarrollar ahí la concentración a la que habían sido convocados los miembros de la Federación de Estudiantes Dominicanos, la Unión de Estudiantes Revolucionarios UER, el Bloque Revolucionario Cristiano, la Juventud Revolucionaria Cristiana, la Juventud Radical Revolucionaria y el Grupo Fragua. Mientras estábamos allí nos llegó un aviso de parte del señor Jaime Manuel Fernández, que era el secretario de Estado de la Presidencia en esa época, para que una comisión pasara a conversar con él y le planteáramos la demanda. Nosotros fuimos junto con el compañero Amén Abel, yo fui parte de esa comisión y penetramos al Palacio. Nos reunimos con el señor Jaime Manuel Fernández, pero él nos dijo que el presidente García Godoy no se encontraba en ese momento en el Palacio y que por lo tanto no iba a poder recibir. La comisión que se reunió con el secretario de Estado de la Presidencia estuvo integrada, además de Amín Abel Hasbún y Juan Vargas, por Carlos Dore Cabral, Diomedes Mercedes, Romeo Ginas, Arístides Martínez, José Sosa Valentín, Carlos Amiama, Pedro Díaz, Jimmy Sierra, Barón Suero, Gustavo González, Otto Pichirilo y Jacobo Valdés. Al escuchar que el presidente no se encontraba en la Casa de Gobierno, los estudiantes resolvieron no abandonarla. Y deciden permanecer en el Palacio, como presión para que el presidente los recibiera. Colocado, sentado en las escalinatas del Palacio, al frente estaba la concentración de estudiantes. Ese día era un día bastante caluroso, con un sol brillante, encendido. O sea, el calor que había en los cuerpos de esos estudiantes, más el ansia de libertad y de lograr sus conquistas, llegó un momento de mucha tensión entre estudiantes y policía. La policía se colocó detrás de la verja del palacio, había un grupo bastante amplio, y afuera habían unos cuantos policías también. A mí le dijo que nosotros no íbamos a abandonar la planta física del Palacio Nacional y nos íbamos a quedar ahí hasta que el presidente García Godoy nos reciba. Y que nos íbamos a sentar en las escaleras del Palacio Nacional a esperarlo. Para entonces, Juan Vargas,
Era secretario de organización de la Unión de Estudiantes Revolucionarios, UER. Estuvo entre los comisionados a la reunión al Palacio Nacional. Nosotros nos sentamos y enviamos al compañero, al ingeniero, al actual, hoy ingeniero Romeo Giná, para que hablara, que era vicesecretario general de la FE, para que hablara con los estudiantes y le explicara lo que estaba pasando dentro del palacio. El compañero Giná, atendiendo a las instrucciones del compañero Amin Abel Jabún, bajó a la calle Doctor Báez, donde estaban los compañeros, y allí cuando iba a hablar a la muchedumbre de estudiantes para explicarle la situación, inexplicablemente se soltó un tiro y comenzó lo que podríamos llamar el ametrallamiento más vil y horrendo contra una masa de estudiantes que solo teníamos libros y lápices. Bien, el próximo lunes, como dije, ya se cumplen 60 años de ese fatal hecho. Hay un programa de actividades que comienza a las 8 de la mañana en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el Alma Mater, con una ofrenda floral frente a la tarja a los mártires del 9 de febrero de 1966. Eso está donde está frente a la Madre Nutricia de la universidad, como ya dije, en el Alma Mater. A las 10, como lo hacemos todos los años, hay otra ofrenda floral frente al palacio, en el lugar donde ocurrió esa masacre, en la calle Moisés García, esquina Doctor Báez. Luego después que terminada la actividad de la ofrenda floral y el acto ahí frente al palacio, vamos caminando hacia el cementerio de la Avenida Independencia, a la tumba de Amelia Ricard Calventi, también a ponerle flores ahí y rendir homenaje a esa mártir de ese hecho. Y en la tarde, a las 4 de la tarde, hay un evento en el Alma Mater, en el salón del Cabral de la biblioteca Pedro Mir, a las 4 de la tarde, donde habrá una exposición sobre ese hecho histórico. Bien, creo que hemos cumplido con una agenda muy interesante en compañía del compañero Leonardo Mercedes, que nos ha informado con detalles sobre los problemas que están afectando a la región, la PESA en Monte Grande, y lo que es también su opinión sobre esa mostrenca resolución del Tribunal Contencioso Administrativo que pretende quitar al país ese patrimonio, un pedazo de ese patrimonio, mutilarlo del Parque Jaragua. Señores, gracias por su sintonía y estaremos con ustedes en otra oportunidad el próximo viernes. Yo no me gusta decir si Dios quiere, porque bueno, imagínate, en cualquier momento, sin Dios y con Dios se va uno. Así que vamos a despedirnos del compañero León Mercedes. Y agradecerle la presencia del compañero en el programa de hoy con tantos datos importantes. Se nos quedaron algunas cosas, pero en otro momento continuaremos con el compañero en otra oportunidad. Vamos a seguir, pueda venir para hablar sobre ese y otros temas de interés para todos los dominicanos. Hasta el próximo viernes.